tengo el placer y el honor de presentar a Juan José Juárez. Él es máster en Dirección de Organizaciones No Lucrativas y máster en Coaching y Gestión del Talento, y se encarga de la dirección territorial, ¿no?, de la Fundación Bertelsmann, que es un nombre para mí difícil, en Madrid. Y él va a dar la conferencia hoy. Esta fundación es una fundación que yo no conocía en profundidad y que gracias a Juan José, ¿no?, me ha permitido ilustrarme sobre ella. Me parece muy interesante. Están tratando de identificar nuevas tendencias, gestión del cambio, gestión del talento, orientación desde etapas muy tempranas. Bueno, yo creo que encaja muy bien con el objetivo del Congreso, con unos valores de innovación, de experiencia, de dotar de experiencia a los jóvenes, ¿no?, porque es una fundación muy abierta, con proyectos muy transversales de todo tipo, desde formación dual, de plataformas de orientación online o fomento de la lectura en bibliotecas públicas. Bueno, yo creo que nos va a contar una experiencia muy gratificante desde el punto de vista de la orientación. Cuando quieras, Juan José, bienvenido. Muchas gracias, Nieves. Buenos días y muchas gracias a la Universidad de Zaragoza por invitarnos. A mí me gustaría que podamos hacer en este rato que vamos a estar juntos, pues una serie de reflexiones, ¿no? Creo que estamos en un entorno que lo amerita, que cambia muy rápido, y tenemos la responsabilidad de acompañar y de preparar a los equipos y a los alumnos, alumnas, estudiantes con los que estamos trabajando para que tengan el mayor éxito posible, éxito en el sentido más amplio de la palabra, en su integración social, ¿no? Entonces, básicamente lo que voy a hablar va a ser de tres megatendencias, de alguna manera. Hay muchas más, pero estas tres nos afectan a todos y afectan a todas las disciplinas, ¿no? Hay tendencias que pueden afectar más a alguna disciplina concreta, estas afectarán a todas, y bueno, luego lanzar cuatro propuestas de trabajo. ¿Cuáles son estas tres megatendencias, ¿no? La primera es la inteligencia artificial. Esto, que todavía parece un poco lejano y que parece que afectará solo a ciertas áreas, realmente va a cambiarlo todo, ¿no? Va a cambiar muchas cosas, ¿no? ¿Y qué significa, o mejor dicho, cómo puede cambiar y hasta dónde puede cambiar cada una de las disciplinas y, por lo tanto, los procesos de orientación que llevan a esas disciplinas? Yo os invito, solo para que quede guardado en vuestro móvil ahora, a que os metáis en esta página web, ¿no? Es Gigaom, tenéis que poner gigaom.com/quiz, de encuesta, digamos, ¿no? Esto es una revista de investigación científica que analiza y detecta y publica tendencias en el campo de la innovación tecnológica y científica, y han hecho un test que lo considero muy adecuado porque nos da una mirada nueva, ¿no? Digamos, este test lo que viene a resolver o a preguntar, ¿no?, es, cogerá un robot tu trabajo, ¿no?, y te hace 10 preguntas. Entonces, creo que esas 10 preguntas es una forma distinta de acercarnos, en el caso de un estudiante que está planteándose un itinerario profesional y un posible puesto de trabajo, sobre el que todavía no tiene esa información, pero veréis que la información que nos piden para rellenar el test no es tan complicada, pueda, en base a esto, hacer a lo mejor una entrevista a una persona que sí desempeña ese trabajo y ver qué riesgo tiene ese trabajo de ser realizado por un robot, ¿no? Voy a ir muy rápido por las 10 preguntas que hace, solo para que veamos un poco la mirada que hay detrás de ello, ¿no? La primera, pues, es cómo de similares son 2 días aleatorios cualquiera de tu trabajo, ¿no? Es decir, en la mirada de inteligencia artificial, si tus días de trabajo son muy parecidos, significa que pueden ser asimilados en un patrón y ese patrón puede ser enseñado a un robot, a una inteligencia artificial, ¿no? La segunda pregunta te viene a decir si tu trabajo necesita que estés en diferentes localizaciones físicas, incluso en diferentes espacios, ¿no? Porque la movilidad todavía es un reto para la robótica, ¿no? La movilidad compleja y variada, ¿no? Una pregunta también muy curiosa es que ¿cuánta gente hace tu trabajo? Porque si hay mucha, la inversión para formar a una máquina para que haga ese trabajo será rentable.
Si es un trabajo muy de nicho, será más difícil porque no hay una economía de mercado para formar a una inteligencia artificial que haga eso, pero si es masivo, si hay mucha gente que lo hace, léase taxista, por ejemplo, pues sí, es muy rentable, ¿no? Y se hará. Hay otra pregunta que te dice cómo de largo es el entrenamiento para poder hacer ese trabajo, ¿no? Lo mismo, si es un entrenamiento más largo, la programación de esa inteligencia artificial será más compleja y será más caro hacerlo que si el entrenamiento que necesitas para hacer tu trabajo es muy corto. Todo esto son barreras de entrada, digamos, que hay que tener en cuenta, ¿no? Lógicamente, pues, cómo de no repetitivo es tu trabajo, es decir, en la medida en que sea menos predecible, pues es más complejo que sea asumido por la inteligencia artificial. ¿Cuánto tiempo te lleva tomar la decisión más compleja de las decisiones habituales en tu puesto de trabajo, ¿no? Y aquí la lógica es la misma, ¿no? Si lleva mucho tiempo, si es una decisión muy compleja que toma días, la programación para eso será complicada, ¿no? Si la decisión más compleja se toma en minutos, es muy fácil de ser replicada, programada y realizada por una máquina, ¿no? Y aquí ya entramos en algunas, estas tres, que tienen que ver más con aspectos más soft, ¿no? De alguna forma. Que es que si requiere algún tipo de conexión emocional o carisma a tu trabajo, pregunta muy importante, ¿cuánta creatividad necesita tu puesto de trabajo? Es decir, la creatividad es una de las funciones más complejas de poder enseñar a una máquina y por lo tanto la más humana, una de las más humanas. O preguntas como si tu trabajo consiste en dirigir a otras personas. Nadie aceptaría ser dirigido por una máquina, ¿no? Y la última es también muy interesante, creo yo, que te pregunta si alguien que es contratado para hacer tu mismo trabajo lo haría exactamente igual. Porque si es así, significa que tu trabajo hay un patrón muy claro que hay que seguir, ¿no? Y por lo tanto, la variable de la personalidad, la variable humana, es menor y es más sencillo, de nuevo, formar y preparar, ¿no? Bueno, uno responde a todas estas preguntas en una escala de 1 a 10 y como es una revista de investigación, pues te pregunta cuál es el trabajo sobre el que estás haciendo la encuesta para ellos coger ese dato y poder también analizarlo, ¿no? Entonces lo metes y te dice, bueno, en mi caso cuando lo metí, pues en principio la respuesta es que aparentemente no. Aparentemente mi trabajo no corre riesgo de ser asumido por una inteligencia artificial. Te puntúa de 0 a 100, digamos, donde 0 sería un trabajo que nunca podría hacer una máquina y 100 un trabajo el que está muerto, ¿no? O sea, seguro que lo va a hacer o ya lo está haciendo, ¿no? El rango de riesgo empieza pues a partir de 70, ya hay un riesgo de que en un tiempo corto ese trabajo pueda ser asumido por una máquina, ¿no? Bien, la segunda disrupción que yo veo que va a afectar a todas las profesiones y a todos los itinerarios de orientación sería esta disrupción de habilidades, ¿no? Y aquí hay puestas algunas habilidades, digamos, de carácter complejo, ¿no? Habilidades que muchas de ellas no salen directamente de un aprendizaje de una disciplina o de una única disciplina, ¿no? Como, en concreto, pues la transdisciplinaridad, el pensamiento computacional, las competencias crossculturales, es decir, el poder adaptarte a contextos culturales variados, diversos, y hacerlo de manera exitosa, la inteligencia social o el pensamiento adaptativo, ¿no? Y esto va unido con esta otra información, ¿no? Más concreta quizás, o bueno, otra mirada, que es en un periodo de tiempo muy corto, 2015-2020, en el que estamos en mitad de ese periodo, el World Economic Forum ya predice que el 35% de media, eso sería una media mundial, digamos, de las habilidades requeridas van a cambiar en un periodo de 5 años, es decir, en el periodo en el que dura un grado universitario aproximadamente, ¿no? Y lo analizan con dos miradas, ¿no? A través de industrias, digamos, de sectores y a través de países, ¿no? Hay países, España desgraciadamente en este informe no aparece, en este extracto del informe, hay países con mayor riesgo, Italia, imaginaros el 48% de las habilidades van a cambiar, eso es un estrés enorme para la población, digamos. Pero hay otros países, como por ejemplo Alemania, con un
porcentaje también muy, muy alto, ¿no? Y los países más abajo, pues, digamos, están más alineados con las habilidades que se están demandando o se prevé que se demanden, ¿no? Y la otra mirada tiene que ver con sectores, ¿no? Y fijaros el sector financiero, cómo refleja la crisis del sector financiero, este cambio y de las personas que trabajan en el sector financiero, donde el 43% de sus habilidades tendrán que ser otras. ¿Cómo haces para una persona que se ha formado para trabajar en un puesto y que tiene una serie de competencias, decirle que casi la mitad de ellas las va a tener que renovar completamente, ¿no? Bien, y aquí lo mismo, pues aparece información por ciertos sectores de actividad, ciertas industrias que pueden darnos, pues, cierta información, ¿no? Y otro dato que apunta y que apuntala este concepto es Pricewaterhouse hace una encuesta todos los años a unos 1.300 CEOs a nivel mundial y una de las conclusiones de esa encuesta es que no solamente va a afectar, que viene a decir lo mismo, ¿no? Posiblemente es otra fuente, que no solamente afecta a las empresas que tienen que adaptarse a un contexto distinto, sino sobre todo a las habilidades que las empresas buscan en los colaboradores que van a emplear. Y esto si lo unimos con la siguiente, digamos, reflexión, que es cómo están actuando las empresas en este contexto de cambio tan rápido. Esto no refleja a todas, y hay muchas que no lo hacen así, pero hay una tendencia a que ante ese cambio tan rápido, las empresas abandonan un poco, o ciertas empresas, este rol de construir itinerarios del desarrollo de carrera. Ahora, la mayor parte de la gente que se incorpora al mercado laboral, la empresa no le plantea un plan de carrera, porque es un concepto que ya ha ido desapareciendo en la mayoría de los casos, no en todos. Y pasan de ser constructores de ese talento, de esa persona, de ese puesto, a ser consumidores, ¿no? Quieren a alguien que directamente lo contratan y directamente ya funciona mañana, ¿no? Eso hace esto mucho más complejo, porque si en los entornos educativos toda esta información es difícilmente accesible y la empresa, que es la que puede tener un poco la información más clara, no quiere jugar ese rol o no, de media, no está tan alineado con ese rol, tenemos un problema. ¿Quién lo hace? ¿Quién ayude a construir, a alinear, a orientar a los jóvenes si uno le resulta difícil y el otro se desentiende de alguna forma, ¿no? Entonces, una pregunta que os lanzo, ¿no? Es en este entorno, ¿no? de cambio tan grande de habilidades requeridas, ¿cómo podemos ayudar a los alumnos, a los estudiantes, a que ellos identifiquen con nuestra ayuda por dónde van las competencias y que puedan desarrollarlas, ¿no? Por lo menos que las identifiquen, porque a lo mejor desarrollar puede llevar un tiempo, pero tengan claro este vínculo entre tipo de profesiones y competencias emergentes hacia profesiones que todavía no tienen nombre ni apellido, pero que sí van a ser clave a la hora de darte una oportunidad o cerrártela de incorporarte a un mercado laboral, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de actividades o de programas desarrollamos en nuestros espacios para que esto ocurra? Y la tercera disrupción, que también creo que afectará a todos, pues son estos nuevos entornos laborales, ¿no? Es decir, este espacio cada vez más diferente de lo que significa trabajar, ¿no? Esta experiencia de que trabajar cada vez puede interpretarse de manera mucho más variada, ¿no? Y aquí hablamos, pues, hay cuatro cambios, ¿no? Cuatro elementos que afectan, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con el trabajo remoto, ¿no? que es algo que poco a poco va cogiendo cada vez más fuerza y que el hecho de trabajar separado de un equipo, aunque trabajes con un equipo de manera virtual y separado de la dirección más inmediata, ¿no? Del responsable que está sobre ti, que te va a marcar pautas, que te va a enseñar en qué consiste lo que tienes que hacer, que te va a dar pistas, que te va a dar directrices, el trabajar alejado de eso tiene muchas consecuencias, ¿no? Es decir, primero, que la relación ya no se basa, por supuesto, en horas, sino que se basa en resultados, se basa en otras dimensiones, ¿no? Y eso significa que tenemos que preparar a los alumnos para que puedan trabajar en ese estilo de diálogo, ¿no? Es decir, al final, un trabajador que está fuera de un entorno tan reglado y tan pautado tiene que ser capaz, él o ella, de identificar de manera más directa, pues, qué es lo que se le da bien, porque nadie a lo mejor le va a dar un feedback de manera directa, no va a poder aprender directamente a nivel de como si fuera un espejo de otros.
tiene que identificar y preguntarse cómo puede agregar el mayor valor, qué es lo que le entusiasma, le inspira, cuál es su propósito, ¿no? Es decir, estas habilidades de gestión del tiempo, automotivación, creatividad y la capacidad de tomar decisiones son habilidades que pasan a ser absolutamente básicas para trabajar en un entorno en las que si no las tienes, estás muy, muy perdido. Ya no solo las competencias que decíamos que han cambiado, no solo la parte de disrupción de tendencias, sino además que lo vas a hacer en un terreno de juego distinto, ¿no? Otra cambio que también existe es que, evidentemente, igual que os decíamos que las empresas han cambiado su mirada, las nuevas generaciones también lo han hecho. Es decir, han aprendido de una sociedad en la que la economía ha dejado de garantizar un desarrollo profesional estable y una carrera profesional, digamos, fácil, ¿no? Y por lo tanto, ya no esperan, quizás por decepción, quizás porque no lo desean o quizás porque creen que no va a ocurrir, esa carrera dentro de una compañía. Por lo tanto, ese cambio en el que van a hacer, ¿no? En el que van a tener que pasar de ser un empleado a ser empleable, ¿no? Es un cambio que significa que tienes que desarrollar dentro de las compañías y dentro de los espacios de formación una serie de capacidades que son completamente distintas, ¿no? Es decir, ahora mismo si alguien, su preocupación es ser empleable, significa que la capacidad de entender qué significa hoy ese concepto, o sea, por qué hoy soy empleable y por qué lo seré mañana, es mucho más relevante, ¿vale? Otra dimensión que afecta es pues estos espacios de trabajo que cada vez son más blended, ¿no? Por decirlo de alguna manera, igual que puedan ser las formaciones, ¿no? Online, presencial. Pues estamos hablando de empresas, de instituciones, en las que bajo un mismo paraguas tienes realidades absolutamente distintas, ¿no? Hay trabajadores autónomos, consultores, contratistas, subcontratistas, temporales, trabajadores a tiempo parciales, nomads. Es decir, dentro de una misma proyecto y una misma institución hay realidades absolutamente dispares. Y eso significa que las personas van a transitar de una realidad a otra. Serán autónomos un tiempo, serán directivos o directores de un proyecto, serán expertos que trabajarán de manera muy aislada en otro, trabajarán en equipo, en una disciplina completamente nueva. Entonces, eso tiene que ver mucho más y eso pone mucha más presión en esa capacidad de adaptación, de autoconocimiento, para adaptarte a esos entornos que ya no solo la disciplina, sino que esa disciplina la ejercerás de manera muy diferente, ¿no? Y, obviamente, lleva a que estas estructuras tensionan a nivel de diversidad, de innovación, de perspectivas, hace que las cosas puedan ser más escalables y también más efímeras, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos, estos escenarios de trabajo, en cierta forma, deberían de ser reflejados en los escenarios de aprendizaje, para que cuando salgas a un escenario de trabajo no sea tan absolutamente nuevo el hecho de poder estar en una misma sala, como estamos aquí ahora nosotros, pues personas que están en situación completamente distinta dentro de un mismo congreso, digamos, ¿no? Y luego otra también elemento de esta parte de disrupción de los entornos sería la búsqueda por parte de las compañías de lo que se llaman los equipos de alto rendimiento, ¿no? Es decir, al final ya no se estructura de manera tan hermética en torno a funciones, puestos, departamentos, sino que funciona mucho más por proyectos que van cambiando a lo largo del año y a lo largo de los diferentes años, ¿no? Y para abordar esos proyectos se crean equipos y luego se disuelven esos equipos. Claro, esto genera que tienes que ser capaz de funcionar de manera muy rápida. Es como si cada día nos cambiaran, hoy jugamos al mus y mañana al póker, ¿no? Nos cambiaran las normas. Entonces, no, es difícil coger y especializarte en un rol, en una función, porque ya el proyecto se terminó y ahora donde tú antes eras el jefe de equipo, ahora vas a ser el especialista y el jefe lo va a asumir otra persona, ¿no? O existen un liderazgo compartido al que tienes que acostumbrarte o, bueno, pues todas estas características que de alguna forma sería una lista de experiencias que tendríamos que generar en el aula también, ¿no? Para que, de nuevo, el espacio de entrenamiento, que es el espacio formativo, se pareciera un poco más al espacio de ejecución, que sería el espacio profesional, ¿no? Es
Es decir, estas dimensiones tendrían que estar en nuestro diálogo con los estudiantes y en nuestra praxis educativa, ¿no? Bueno, solo como resumen, ¿no? Pues estas tres, que os digo, hay muchísimas más, y hay muchas que son de nicho, pues salud, tal, pero estas nos van a afectar a todos, ¿no? Y luego, pues, algunas pequeñas propuestas, o sobre todo quizás propuestas que podamos tener muy al alcance de la mano, ¿no? Y es, bien, pues, en este entorno en el que nadie sabe hacia dónde va, y da igual porque te lees un estudio de McKinsey o te lees un estudio de empresas de trabajo temporal, actores de mercado, y muchos la perspectiva que te dan es solo de ciertas áreas, es decir, es muy, muy difícil, aun dedicándole mucho tiempo, entender por dónde va de manera concreta. Sí, por dónde va con, digamos, qué tonos tiene la paleta de colores que va a aparecer en el futuro inmediato, ¿no? Bueno, pues la única o una de las mejores alternativas es que nos aseguremos de que ellos puedan aprender a identificar, ¿no? Es decir, si las tendencias duran poco, si la información no es precisa, porque no lo es, ¿no? Nadie tiene un libro que si se lo lee sabe dónde va a estar el mercado laboral en los próximos 5 años, lo que tienen que ser los estudiantes es capaces de identificar pistas, de encontrar pistas de por dónde puede ir y cómo eso linka con mis valores, con mis intereses, y desde ahí pues establecer estrategias, ¿no? Y para ello una de las mejores herramientas son que ofrezcamos oportunidades prácticas en contextos reales, ¿no? Y hay muchas aquí, solo hay algunas de las que se pueden utilizar, pero acordaros de lo que acabamos de decir, ¿no? Si estás en el espacio adecuado donde están ocurriendo esos cambios, donde los puedes ver en directo y te han ayudado a formular las preguntas o la mirada adecuada, sacarás mucha información de una visita a empresas, de una charla de profesiones, de, bueno, este tipo de opciones, ¿no? Que son una de más de las que hay y que están a nuestro alcance, ¿no? Y que hacemos y simplemente quizás es enriquecer la mirada, las preguntas, para sacarle el máximo partido o hacer que esto no ocurra en el 4.º año de grado, sino que ocurra todos los años. Bien, pues si nos pasa también esto, ¿no? De que, vaya, la orientación ya no es lo que era, ¿no? De alguna forma nos han cambiado el terreno de juego, ¿no? Hay las certezas que podíamos tener han ido desapareciendo, ¿no? Si esto simplemente es una simulación, ¿no? Es decir, como para fijar conceptos, ¿no? Imaginemos que pues, hace 40 años, por decir algo, un proceso de orientación podría verse como algo así, ¿no? Es decir, está vinculado sobre todo a dos variables, ¿no? Niveles sociales y niveles educativos, ¿no? Y según el nivel que estabas, pues tu recorrido era más largo, ¿no? O más corto. Luego, esa carretera empezó a curvarse un pelín, pongamos que hace 20, pero había itinerarios previsibles, ¿no? Y itinerario es una palabra muy fijada en los orientadores, ¿no? Es algo como un mantra, ¿no? Que hay que construir un itinerario porque pensamos que será previsible, ¿no? Que son puntos como un mapa de metro en el que sabes que estás en una estación y la siguiente será otra, ¿no? Y entonces, bueno, se planificaban itinerarios, marcos temporales, y tú estabas aquí, pasabas a la siguiente etapa, y si seguías, llegabas al punto final, ¿no? Hace 10 esto ya empezó un poco más a hacerse más complejo, ¿no? Y se parecería quizás a lo que pueda ser un análisis de camino crítico, ¿no? Es decir, vas a llegar, pero puedes llegar mucho más tarde, ¿no? O sea, si tú tienes claro a dónde quieres llegar, seguramente llegarás, pero puedes dar un gran rodeo, ¿no? El análisis de camino crítico lo que hace es ver cuál es el camino más directo, ¿no? Y ahorrar tiempo, de alguna forma, en procesos de diseño, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que, digamos, una interpretación de esto sería lo que ocurre cuando un alumno termina un grado universitario y luego hace un grado de formación profesional, ¿no? Eso sería que llegaría, si ese hubiera sido al final, o el punto al que quiera llegar, ha llegado dando una vuelta muy larga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O cambios en los que tenemos que abandonan un grado en el primer año, pasan a otro, ese tipo de cosas, nos llevan a este tipo de caminos, ¿no? Que los hacen más largos para llegar al mismo sitio, ¿no? Y ahora, de alguna forma, si tuviéramos que pintarlo, esto sería un proceso de orientación, ¿no? Es decir, estamos hablando de algo que ya es un proceso discontinuo, del punto inicial, esas líneas, la carretera que se curva, ahora estamos aquí, ¿no? Y ese proceso discontinuo
lleva a toma de decisiones, ¿no? Que además se han de tomar sobre una base de información que es incompleta. Es decir, no puedes partir como en un itinerario sobre una certeza, sino que tienes un porcentaje siempre de riesgo y de incertidumbre y no puedes pararte. No puedes decir, voy a esperar a tener 100% para tomar la decisión. Tienes que tomarla. Y además, cuando tomas esa decisión, te abre una nueva posibilidad y una nueva disyuntiva. Es decir, es absolutamente impredecible el punto en el que se inicia tu camino, que alguien te pueda decir dónde vas a llegar. Y por lo tanto, el que transita por este mapa tan complejo y tan discontinuo es el que tiene que tener la posibilidad de la toma de decisiones y del proceso de orientación. No puede ser orientado, tiene que tomar decisiones para orientarse. Por lo tanto, nuestro foco pasa a estar más en ese fortalecimiento de capacidades que no en hacer un buen proceso y darle una solución, un buen test, donde diga ya lo que va a ocurrir o prediga el futuro de alguna forma, ¿no? Es decir, tenemos que poner el foco en entrenar estas dos capacidades, ¿no? La capacidad de análisis y la capacidad de toma de decisiones, y colocarlas sobre una base de autoconocimiento que lo soporte, es decir, que la gente se conozca y que pueda tomar decisiones alineadas con sus valores, ¿no? Bien. Voy, digamos, así rápido para luego dejar un tiempo para preguntas y eso. Vale, pues entonces nos ponemos nerviosos, ¿no? Y hay que trabajar así, vaya estrés, ¿no? Todo incertidumbre, todo cambio. Nos llegan mensajes de este estilo, pues periódicos. El 75% de las poblaciones de futuro no existen. Estamos muertos, ¿no? Claro, estos simplemente son titulares muchas veces de periódicos, tienen la base de que sí, hay un cambio, por todo lo que hemos ido viendo, un cambio muy acelerados y muy rápidos. Pero lo que tenemos que conseguir, y por eso no hay un informe que nos diga qué va a ocurrir, porque se están creando las cosas, tenemos que ayudar a los alumnos a que encuentren ciertos patrones, es decir, ciertas características que están teniendo esas profesiones emergentes, ¿no? Aquí hay, pues, 7. Y si os fijáis, tienen 3 características en común. Decidme alguna. La tecnología, ¿no? Fijaros cómo a la medicina, a la primera de electromédicos, ¿no? La medicina, una disciplina clásica, le metes esta dimensión de una máquina electrónica con la que interactúas como técnico sanitario y que al final tienes que saber de ambas cosas. Disciplinas que se enseñan en aulas completamente separadas, ¿no? La medicina y la mecatrónica no tienen nada, no tienen ningún link. ¿Cómo te formas para eso? ¿Vale? Tecnología, sin duda. ¿Otra? La acabo de decir, de cierta forma. Son híbridas, ¿no? Las profesiones híbridas, ¿no? Es decir, eso que tú comentabas, Nieves, de decir, son profesiones que requieren conocimientos y competencias que se enseñan en disciplinas muy alejadas, ¿no? Y aquí lo tenéis, pues, no sé, un broker de redes sociales, ¿no? Que tiene que ver con ese espacio de compra-venta de oportunidades, pero que tu escenario de trabajo son las redes sociales. Eres un community manager, pero tienes que pensar en bueno, procesos de venta, oferta, precios que suben y que bajan, ¿no? O un diseñador de órganos 3D, ¿no? O sea, fijaros que sí, uno puede no saber que esto va a ocurrir o saberlo cuando ya ha ocurrido, pero ya tienen 2 patrones que hemos identificado, ¿no? Tienen todas un componente tecnológico y muchas son híbridas, ¿no? ¿Vale? Eso significa que nuestro asesoramiento, estas 2 reflexiones tienen que estar presentes, ¿no? Y luego la tercera, pues, que muchas escriben en inglés. También tiene su lectura, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues ¿a qué se dedicarán? Aquí pone primero la ESO, podríamos poner primero de grado, ¿no? Esta es la pregunta. Entonces, pues, bueno, hay una certeza que es saber Netflix. Todos dedicaremos un tiempo importante a esta misión. Pero pongo esto por lo mismo, ¿no? Por hacer una analogía, ¿no? Pues este hombre, que es el fundador, Reed Hastings, crea una empresa como Netflix de una cosa absolutamente
perdonadme la expresión, estúpida, digamos, o muy básica, ¿no? Que es, él tiene una experiencia de alquilar DVDs y que cuando llega pues, está cerrado en la tienda, el Blockbuster, y lo pierde, o sea, un lío, ¿no? Y dice, bueno, ¿y si yo lo pudiera devolver por correo? Y crea una empresa. Durante muchos años, una empresa anecdótica, sin mayor relevancia. O sea, Netflix no es una empresa nueva. No es como otras que, o sea, un Uber, ¿no? Que se ha creado hace 3, 4 años, no, 20 años tiene. Y durante 15 ha fracasado. O sea, ha sido irrelevante. Y de repente, un pequeño cambio la hace mundial, ¿no? Esto va alineando con todo lo que os he estado contando, ¿no? Es decir, es impredecible. Nadie pensaba, nadie podía saber que esta persona iba a triunfar tal y como lo ha hecho. Algo lo consiguió, pero puede ser incluso simplemente una decisión acertada, una intuición, una oportunidad que él vio, ¿no? Entonces, bueno, simplemente aquí está para fijar un mensaje, ¿no? Que, bien, lo que os decía, si no lo sabemos, lo mejor es que ellos lo averigüen, y para averiguarlo lo podrán hacer solo cuando estén suficientemente cerca. Cambia tan rápido que solo ves la imagen, es como si fueras a mucha velocidad cuando la tienes cerca, si no tu ojo no la reconoce. Entonces, nos tenemos que preparar y tenemos que prepararles a ellos para un proceso continuo de orientación, ¿no? Tenemos muy asumido la formación permanente a lo largo de la vida, es un concepto socialmente muy asumido, hoy nadie lo discute. Hay que consolidar la orientación a lo largo de la vida, ¿no? Hay que linkar estos dos mensajes, estas dos ideas, porque van unidas, ¿no? La orientación es la que le pone el foco a la formación. Y bien, ¿cómo, a nivel mucho más concreto, cómo podemos nosotros ayudar a que los jóvenes vayan desarrollando esas capacidades de identificar tendencias, ¿no? Pues simplemente incorporando al diálogo que tenemos con ellos procesos de búsqueda, ¿no? De investigación, de nuevas profesiones, de investigación de tendencia, de interpretación de gráficas, porque eso es lo que ellos luego leerán en un periódico y les permitirá que sea una pista que les ayude a tomar una decisión más acertada. Es decir, cuando estén solos, y lo estarán en cuanto que terminen el grado, ya no habrá un COI, ya no habrá un dispositivo que le oriente, tendrá que seguir tomando decisiones de orientación toda su vida. Entonces tiene que entender de dónde coge la información y cómo la procesa. Y la cuarta, que es simplemente como un compendio, ¿no? Bien, hay como tres claves, ¿no? Una, empezar temprano. Nosotros como fundación estamos muy focalizados en la orientación temprana, en secundaria, y bachillerato, grados medios, tal. Hacerlo de manera muy, muy colaborativa y integrar la orientación en el currículum, ¿no? Y vamos a analizar un poco estas tres ideas, ¿no? Bien, si comparamos la orientación, pues se parecería mucho al deporte, ¿no? Es decir, que sí, es algo transversal y que hemos de practicar todos, no solo los deportistas de élite, sino que todos tenemos que botar el balón, ¿no? Pues igual en el proceso de orientación, ¿no? Las competencias base para los procesos de orientación, el autoconocimiento, la toma de decisiones, la capacidad de análisis, tienen que desarrollarse en edades tempranas para que luego exista la base, el caldo de cultivo, para hacer funciones más complejas, ¿no? Entrenar, ¿no? De alguna forma, entrenar desde muy temprano esa capacidad de toma de decisiones, autoconocimiento, análisis crítico. La segunda, que tiene que ver con estos espacios colaborativos, el acento estaría sobre todo en que tienen que ser colaborativos, en primer lugar, hacia dentro de toda la comunidad educativa, que primero viene a nuestra mente, ¿no? Lo que serían los profesores, todo lo que sería el aula completa, ¿no? Es decir, nosotros no podemos, por las ratios que tenemos en España y en la mayoría de los países entre orientadores y alumnos, llegar a todos los jóvenes de manera personal y con el tiempo suficiente. Tenemos que tener aliados, ¿no? Tenemos que conseguir que muchos otros también jueguen en equipo con nosotros, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo se posiciona, perdón, el departamento de orientación dentro de la estructura. Si estamos hablando de un departamento que está aislado en la estructura, su capacidad de influencia será muy, muy limitada, ¿no? Necesitamos integrar estos departamentos dentro de la estructura principal, ¿no? Integrarlo dentro de los niveles y abrirlos, hacerlos permeables a los profesionales, digamos, profesores de asignatura de nivel que están trabajando en el centro, y también vincularlo con lo que serían más agentes externos, ¿no? O sea, tener aliados en el entorno empresarial, tener aliados en las familias, para que ellos formen parte de este proceso colaborativo de orientación de los alumnos, ¿no? Y otro mensaje, pues tiene que ver con la necesidad de integrar la orientación en el currículum, ¿no? Es decir, no puede ser algo alejado, sino que en mates tiene que haber orientación.
En física, tiene que haber orientación. Que no significa que en todas las estas hagas test o que hagas por el estilo, sino que, por ejemplo, y estos son unas preguntas que aparecen en un capítulo de Marius Martínez en una publicación que luego os menciono, que se las dirige a un profesor, ¿no? Digamos, la mirada del profesor como aliado de los procesos de orientación, ¿no? Que viene a decir, la asignatura que yo imparto la relaciono con itinerarios formativos posteriores. Hago algún tipo de link que ayude a ellos a construir un poco ese itinerario o esa imagen de por dónde puede llevarme. Me refiero a yo en mis clases, o sea, porque puede existir, pero no lo cuento, ¿no? ¿Tiene alguna relación o establezco relación con profesiones que utilizan la física en un entorno laboral? Incorporo esta visión o puedo ayudar a la vez que practico el idioma, porque quiero que alcancen un nivel alto de inglés, puedo ayudar a que simplemente preparándose para una entrevista, para acceder a una beca, a un puesto de trabajo, que lo hagan en inglés, pero que a la vez estén haciendo un proceso de quién soy, cómo me presento, cuáles son mis fortalezas, ¿vale? Son ese tipo de miradas las que tenemos que ir desarrollando, ¿no? Bien, aquí lo mismo como resumen. Y, bueno, simplemente voy a ir muy, muy rápido para presentarnos porque no lo he hecho al principio, de quiénes somos como fundación. Por el nombre ya se ve un poco, fundación alemana, de origen alemán, vaya. Empieza en el año 95 en Alemania, es la segunda fundación más importante allí. Aquí llevamos 20 años trabajando y trabajamos bajo una mirada de retos, ¿no? De tendencias sociales que creemos que son críticas y que hay que apoyar, ¿no? En España estamos con el foco del desempleo juvenil, trabajamos básicamente o principalmente en 3 comunidades autónomas, Cataluña, Madrid y Andalucía, y también con un foco nacional, con 2 grandes proyectos, la Alianza para la FP Dual, que no os voy a contar hoy, y la orientación profesional coordinada, que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Bien, como nuestro posicionamiento, que simplemente como esta presentación pues luego estará disponible, pues que podéis echar un vistazo. Esta mirada que tenemos de agentes clave, ¿no? De colocar al centro, sobre todo con la figura de la dirección como estratega de los centros educativos, los departamentos, los profesores, el joven como actor clave de su propio proceso y la relación con las familias y con las empresas como agentes críticos. Esto es un trabajo que estamos desarrollando, identificar 10 dimensiones que definen un buen sistema de orientación. Está pensado para centros de secundaria y bachillerato sobre todo. Esto viene de una investigación que hicimos a nivel internacional de buenas prácticas y que detectamos en Inglaterra un caso que habían, digamos, destilado, en su caso en 8 dimensiones, un buen modelo en base al análisis de buenas prácticas de 6 países que habían salido a nivel de ranking muy altos por estudios de la OCDE, tanto a nivel educativo como orientador, ¿no? Entonces, construir un modelo muy, muy sencillo, y lo que quería destacar de aquí es que esto lo construyó, digamos, la síntesis, la hizo un químico, ¿no? Es decir, él no era un experto en orientación, es Sir John Holman, ha sido asesor del Ministerio de Educación británico durante muchos años, es alguien muy, muy conocido allí, pero él no es orientador. Desde otra disciplina hizo una especie de fórmula química, ¿no? Bien, y con esto, no sé si tengo... Voy a poneros 13 minutos. Bueno, no os voy a poner el vídeo porque creo que no tenemos tanto tiempo. Si veo, lo podemos poner al final. Es 1 minuto y medio. Sí, vamos a ver. No hemos hecho prueba de sonido, o sea que si vemos que no se oye bien, pues lo dejamos. Esto es una herramienta de orientación que hemos desarrollado para, digamos, esa orientación temprana y trabajar con chicos acercando la orientación de una manera pues divertida, ¿no? Bienvenido a mi nave humanoide. Siempre he sentido fascinación por vosotros y hace tiempo que os observo en la lejanía. Ahora te invito a vivir conmigo una experiencia que te llevará a viajar por el espacio-tiempo. Sube a bordo de Waypass. Discúlpame, no me he presentado. Soy Aima, inteligencia artificial creada el año 2100 por la Fundación Bertelsmann. Me han enviado desde el futuro para ayudarte a sacar el máximo provecho de este viaje. Excitante, ¿verdad? Para comunicarme contigo, he creado el algoritmo Blogger. Gracias a él, te puedo explicar cosas a través de Jules, Julie
y Raúl. Estoy deseando que los conozcas. Pero, ¿qué pasa? Algunos archivos se han perdido durante mi viaje. ¿Me ayudarás a desbloquearlos? Para ello deberás completar las misiones de cada planeta que visitemos y así, además, también rellenarás tu Galaxy Pass, el pasaporte que reflejará las competencias que has ido adquiriendo. Comienza tu viaje para irlo completando. Se me olvidaba, en esta galaxia la moneda en curso son los años luz, con los que podrás mejorar tu traje y enviar regalos a tus amigos. Y para poder compartir cosas con ellos tendrás un canal de retransmisión en la estrella central Inspírate. Creo que no me dejo nada importante por contarte. ¿Empezamos? Bueno, simplemente una pincelada, ¿no? La herramienta abierta, gratuita, se llama así, mywaypass.com, y pensada para acercar la orientación de una manera amable, amigable e invitadora a los chicos de edades de 13 a 18, básicamente, ¿no? No me detengo mucho aquí, lo vais a ver, pues un poco la fundamentación, para qué vale. Con las familias, pues hicimos también un acercamiento, ¿no? Cómo darles herramientas para entender qué proceso están viviendo los jóvenes y cuál puede ser su rol, ¿no? Cómo acompañarles mejor, ¿no? Esto lo hicimos junto a la Universidad de Comillas, y está aquí Vicente Hernández, que fue el director de la obra. Está tanto lo que sería el libro descargable gratuitamente desde nuestra página web, como el site orientaratuhijo.com, que tiene otras funcionalidades y que tiene también la posibilidad en un mes de poder descargar los capítulos en podcast, ¿tal? Estructura la guía. Hacemos MOOCs con consejerías de educación, con espacios de formación para las familias, para poder ayudarles a entender este rol. Y con los centros pues tiene que ver más formaciones metodológicas, ¿no? Hay un material que es sería la parte metodológica, el libro de orientación profesional coordinada, que también podéis descargar. Y hacemos formaciones con centros de formación del profesorado, con sectoriales educativas de todo tipo, con MOOCs, con Telefónica. Cada uno de ellos hay más de 1.200 alumnos, o sea, tiene un alcance bastante grande, y con las empresas les ayudamos a identificar, esto simplemente son categorías, tipologías de actividades que ellos pueden hacer para ayudar a los procesos de orientación, ¿no? Y les explicamos en qué consisten. Hemos sacado un premio para visibilizar a las empresas que se implican en la orientación, y también vamos a sacar una publicación donde detectamos buenas prácticas de compañías que en España hoy ya lo están haciendo, y narrarlo para que otro directivo o directiva lo entienda, ¿no? Bien, muy rapidito. Unos minutos para preguntas. Si os parece, iniciamos ahora un turno de preguntas. Bien, nos quedan todavía 8 minutos. Buenos días, me llamo Marisa y pertenezco al servicio de orientación junto con mis compañeras de la Universidad de Cantabria. Me voy a sentar porque es que si pongo para adelante no puedo hablar. Gracias. Gracias por su conferencia, su charla, su experiencia que nos ha transmitido, porque bueno, a mí me ha parecido muy interesante. Gracias. Mi pregunta, bueno, no es, más que pregunta, sería un poco ampliar información. ¿Ustedes dan orientación directamente a un estudiante en concreto? No. No. Ajá. Trabajamos siempre a través de lo que serían los actores clave, es decir, los centros educativos. Formamos a los orientadores, trabajamos con las compañías, trabajamos con familias a través de talleres, pero no directamente con chicos. No tenemos un centro, perdón, ni tenemos la capilaridad, ni quizás es nuestro rol. Ajá. No, porque la siguiente cuestión era si nos podía contar el caso prototipo o varios casos prototipo de algún estudiante que les ha pedido orientación, o indirectamente un poco de lo que está pasando, o sea, como la parte práctica de lo que nos ha explicado, si es que tiene información sobre algún caso o sobre cómo ahora se está desarrollando lo que nos ha explicado, que es muy interesante, muy complejo, pero a la vez yo creo que real por mis experiencias profesionales y personales, ¿no? Entonces, claro, nuestro rol es inspirar, provocar el cambio y también dar pautas, ¿no?
Hay centros con los que trabajamos desde hace tiempo que han ido avanzando su modelo de orientación, enriqueciéndolo con experiencias más sofisticadas, más complejas, más retadoras para los alumnos, que cogen parte de las ideas que aquí hay, las ponen en práctica, otras de momento las meten en la nevera, pues esto me supera, o esto no puedo ahora, no quiero, o no me interesa, o tal, ¿no? Entonces, lo habitual es que hay una adopción progresiva de aquello que es interesante. Lo importante es que haya un proceso de cuestionamiento del modelo y de verlo desde otra mirada, ¿no? La mayoría de los centros ven la orientación como algo muy, muy finalista y como algo no demasiado relevante para mi estrategia de valor como centro formativo, ¿no? Es decir, no es algo que lo cuenten a la entrada cuando una familia un joven está eligiendo un centro, y no es algo de lo que hablen, que es aquello que lo están haciendo bien. Y sin embargo vemos que todo apunta a que va a ser crítico. Entonces, gran parte de nuestro trabajo es favorecer la toma de conciencia de equipos directivos porque sabéis que los ratios de orientador que tenemos en España son bajísimos. Entonces, claro, no puedes pedirle que hagan todas estas cosas cuando tiene una sola persona para 800 alumnos, que a lo mejor ni siquiera tiene el puesto consolidado y el año que viene está en otro centro. Es decir, que con esa fragilidad es difícil hacer todo esto. Bueno, es imposible. Solo, ¿no? Y también hay una mirada hacia el profesional, hacia el orientador, que le invita a ser más un líder de un proceso de cambio y no solo el ejecutor de todo, porque no llega, se va a desesperar, ¿no? Sino a contagiar a otros esta mirada orientadora, ¿no? No sé si he respondido, creo que solo en parte, sí, pero... Sí, muchas gracias. ¿Y tienen alguna experiencia o algún desarrollo en la universidad? No. Nuestro foco está en la orientación más temprana. Es verdad que, por ejemplo, en la propia herramienta esta de MyWayPass hay unas actividades que tienen que ver con asomarte a la universidad, buscar información, entrevistar a un candidato, o sea, un chico que está en primer año de grado, segundo año de grado, que a lo mejor va, siendo tú un alumno de primero de bachillerato, pues va 3 años por delante de ti. O sea, que sí, lógicamente se lanza esa mirada y tal, pero no que actuemos, ¿no? Muchas gracias. Nada. Buenos días. Buenos días. Gracias por conferencia. En primer lugar, gracias por su conferencia. Por contar su experiencia. Mi pregunta es, dentro de formación que ofrece Dentro de la formación que ofrece la fundación, está también la formación a la universidad. Dentro de la formación que ofrece la Fundación, ¿está también la oferta a la formación por la diversidad? A ver, yo diría que no. No específicamente, ¿no? Nosotros no somos una entidad experta en diversidad. Nuestro foco está más en la parte de ayudar a los sistemas de orientación, de ser un poco catalizadores de procesos de cambio. Pero yo diría que no, que honestamente creo que no hay nada especialmente representativo de lo que hacemos que tenga un foco en la diversidad. Es que dentro de los enfoques de cambio, ¿Dentro de los enfoques de cambio? proceso Es que dentro de los procesos de cambio no hay que tener cuenta otros factores yo considero que hay que tener en cuenta otros factores, como el caso de la diversidad. como el caso de la diversidad. Sin duda. Sí, sí. Tienes toda la razón. Creo que sería importante que se diera
de formación. Creo que sería importante poder contar con ese tipo de formación. Que se diese dentro de formación. Creo que sería importante que se diese dentro de la formación. Claro que sí, ya te digo que no, como tal, creo que no tenemos ese expertise. Es verdad que la mirada siempre es una mirada muy abierta, muy digamos, invitando a los equipos con los que trabajamos a que amplíen su mirada y, bueno, veremos qué podemos hacer. No, creo que no tenemos el expertise, pero sin duda a lo mejor puede ser interesante que lo incorporemos. Muchas gracias.